madre me dijo, mejor en Holanda que en China. Encontré trabajo a los 3 días de venirme aquí de vacaciones a la tierra de mi novio. De esto hace ya 12 años. Soy Carlota Gago y aunque viva en Breda, San Mateo es mi patrón y yo sigo siendo de Monzón. ¡Carlota! ¡Hey, Mariano! ¿Qué tal? Encantado de conocerte. Igualmente. ¿Que te pillamos bajando del tren o qué? Sí, exactamente. Yo es que trabajo en Rotterdam y utilizo el tren todos los días para ir a la oficina y volver. Ah, pero porque tú vives en Rotterdam o ¿dónde? No, yo vivo aquí en Breda, ahora estamos en Breda. En Holanda ya llevo 12 años viviendo y en Breda hará cosa de 9 años. Pero ¿tú de dónde eres? Yo soy de Monzón, Monzón Huesca. ¿Cogisteis el canfranero para venir aquí o qué? No, no exactamente. Yo conocí a mi marido, que él es holandés, y ya en uno de esos viajes que veníamos a visitar a la familia me salió una oportunidad de trabajo y decidí arriesgar y me quedé. ¿Pero siempre pasa esto tan rápido? No, no siempre pasa, la verdad que yo he tenido mucha suerte. Trabajo en una empresa química en Rotterdam y soy supervisora de un departamento de atención al cliente. Lo que sí que veo que hay mucha gente que se mueve por aquí, por esta estación, ¿no? Breda es un nexo de unión entre las grandes ciudades, las grandes urbes tanto de Holanda como de Bélgica. Tiene unos 180.000 habitantes. Lo que me pasa a mí, esto es lo más normal del mundo. Hay muchísima gente en Holanda que vive en una ciudad y trabaja en otra. Aquí la gente coge los trenes casi como si fuera el metro. Sí que noté una diferencia. Aquí el transporte público está mucho más organizado, sobre todo el ferroviario. Esta estación es más bien moderna, ¿no? De hecho, esta lleva construida unos 3 años y es la 4ª estación que construyen aquí, en este sitio. Fíjate si es moderna, que ahora, como en Holanda hace tanto frío, en invierno la gente suele esperar al tren aquí en estas cabinas, que hace calor, si te fijas, al entrar. Y aquí está puesta la calefacción. Está puesta la calefacción para esperar el tren en invierno. Normalmente en los meses de diciembre y enero las máximas son de 5 grados. Entonces hace mucho frío. Pero más o menos que en Monzón. Más o menos. Monzón es muy frío, también. Aquí hay un revisor. ¿Aló? Hola, ¿aló? Ah, ¿habla español? Sí, sí, hablo español, sí. ¿Pero por qué habla español usted? Mi padre viene de Tenerife. Mi madre viene de Bilbao. El padre de mi madre se fue para Holanda para trabajar. Fíjate, no ha cambiado tanto la historia, ¿eh? No, yo creo que no, ¿no? Por ser hijo de españoles, ¿tú tienes pasaporte o no? Sí, pasaporte español. Oye, ¿y cada cuánto vas tú por España? Yo voy todos los años a Tenerife. ¿Ah, sí? Sí, que ahí está siempre bien, ahí el tiempo está siempre bien. Que vaya bien. Bueno, gracias. Gracias Hasta a ti, luego. chao, adiós. Chao, hasta luego. Estamos en el centro de Breda y aquí ten cuidado donde pisas porque, como puedes ver, estamos rodeados de gallos y de gallinas. ¿Por qué pasa esto? Esta raza de gallina es autóctona, se llama raza Breda y es conocida porque tiene el pico negro. Por los parques de Breda puedes encontrarte huevos, Raramente incuban huevos, pero sí, podría ser. Nos acercamos, pero se dejan tocar. probablemente se escapen. Ten cuidado con los gallos, que fíjate los espolones que tienen, ¿eh? Uy, 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 que se van volando, que se Se van van volando. volando, se van volando. A mí me recuerda mucho a la granja de gallinas que tenía mi abuela. Tenían también cerdos, vacas. Yo me he criado entre animales, digamos. Pitas, 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 pitas. No se acerca, ¿eh? Se nos está yendo. Y tienen aquí montados los nidos en los setos, ¿no? Yo creo que sí, que es como su lugar de refugio. Bueno, Carlota, ¿qué vamos a hacer? Pues estamos viendo lo que es la Puerta de los Españoles. ¿Te acuerdas de la Guerra de los 80 años? Sí, la estudié en el cole. Pues eso pasó aquí. Había 17 provincias holandesas y belgas que eran Flandes y que formaban parte del Reino de España, que se sublevaron. Y gran parte de esas provincias es lo que forma ahora los Países Bajos. Los rebeldes se camuflaron en unos barcos de mercancías y entraron por esta pequeña puerta o agujero y nos arrebataron la ciudad. En plan caballo de Troya. Después volvió a ser española. Aquí fue donde fue el sitio de Breda que llevó a la rendición. Ah, el cuadro de Velázquez, ¿no? Con las lanzas y... Exactamente, el cuadro de Velázquez. Marcelo Spinola, el señor este que va de negro en el cuadro de las lanzas, vino aquí con 14.000 hombres para sitiar la ciudad. ¿Pero cuánto tiempo estuvieron sitiando la ciudad? Estuvieron 11 meses. Madre mía, con lo que había en la nevera. Spinola era famoso por todas las fortificaciones que él construía y mucha gente incluso venía a visitar, a ver, bueno, la magnitud de todo lo que había construido ya en aquella época. Ya había turismo basado en las guerras. Efectivamente, ya había turismo. Y hablando de la relación entre España y Holanda, aquí ¿cómo somos recibidos? A los holandeses les gusta mucho España, les gusta mucho el sol y la verdad que nos reciben muy bien. Tanto les gusta a los holandeses España que este año 3 de las etapas de la Vuelta a España 2020 se van a hacer aquí en Holanda. La tercera, de hecho, va a terminar aquí en Breda. O sea que cuando lleguen aquí los ciclistas a Breda van a caer rendidos, ¿no? Esperemos que no. De zakenman zonder mededogen die concurrent
Estamos ahora en el Maasbos. Lo que sí que me he dado cuenta que nada empieza a chispear. En Holanda llueve muchísimo, lo puedes apreciar en la vegetación. Mírate, aquí donde estamos en el Maasbos todo es verde. El Maasbos significa el bosque de mástiles. Yo vengo de Monzón, Monzón es una zona de regadío y esto me recuerda mucho a mi tierra, Aragón, sobre todo a Huesca, al Pirineo, al Valle de Pineta. Es todo muy verde y es algo que, quieras o no, hace que la distancia con Monzón o con Huesca no sea tan grande. Y fíjate lo que hay aquí, tenemos el castillo de Bouvigne del siglo XV. Se parece poco al castillo de Monzón, ¿eh? No tiene nada que ver con el castillo de Monzón. Pues ya que estamos aquí vamos a entrar, ¿no? Vale, venga. Pues hay que cruzar todo este puente porque el castillo está en mitad de un lago, no todo el mundo tiene acceso al castillo, los jardines sí que son de acceso a público, nos lo abren a nosotros, vamos. Venga, te seguimos. Aquí se está muy bien, la calefacción está puesta. ¿Aquí en todos sitios tienen calefacción? Sí, la mayoría de los sitios tienen calefacción. Ve, vamos por aquí, aquí hay un salón de visitas. O sea, aquí supongo que serían las tomas de té y todo este tipo de eventos en petit comité. A principios del siglo XX se utilizó como centro de enseñanza para mujeres que tenían pocos recursos. Lo que sí que veo aquí es muchísima cerámica. Es muy típica de Holanda, viene de Delft, que es un pueblo que está al norte de Holanda, cerca de La Haya. Pero la gente tiene estas vajillas en casa. Yo no sé si las siguen teniendo aún en sus casas. Yo, por ejemplo, la mía no la tengo, Mariano. ¿No? No. Sale un poco carilla, ¿no? Un poquito. Y aquí en esta sala, que se utiliza de auditorio, también se realizan bodas. Si te fijas, ya está preparada para el casamiento. ¿Tú te casarías aquí o...? Hombre, si no me hubiera casado en Monzón hace ya 7 años, pues sí, igual sí. La verdad que es un sitio muy bonito. Oye, ¿cómo fue tu boda en Monzón? Mi boda en Monzón, bueno, para mí fue maravillosa. El día pasó volando y la rondalla de Monzón, que estuvo allí cantándonos durante la ceremonia. ¿Qué me dices? ¿Que fue boda baturra? Fue más o menos un poco de baturro sí que tuvo. ¿Pero qué dijeron ellos cuando vieron allí a la rondalla? Bueno, la verdad que cuando empezaron a cantar se pensaron que era un cassette, que era música que no era en directo, y luego ya cuando presenciaron que estaba allí toda la rondalla de Monzón, imagínate la cara que se quedó. En Holanda no es típico tener este tipo de folclore que tenemos en Aragón. ¿Usted trabaja aquí? Ja, ik werk hier als werknemer bij het waterschap. Pues menudas oficinas. Ja, het is schitterend hier. O sea, que aquí lo mismo cobran el agua que te puedes casar. Ja, klopt. Ik werk hier graag. Het is een geweldige omgeving ook. Je hebt hier ook het Maasbos achter het hoofdkantoor liggen. Geweldig om in pauzes een rondje te lopen. Ja, een mooie inspirerende omgeving om te werken. Gracias por dejarnos entrar. Alsjeblieft. Adiós. Me está cayendo la noche y ¿dónde estamos? ¡Qué jaleo! Porque en breve se empieza a celebrar el carnaval antes de las Navidades. Hoy empieza el carnaval, hoy es cuando se anuncia el príncipe del carnaval y ya puedes encontrarte gente disfrazada hasta la cuaresma. Es una barbaridad. A los holandeses del sur de Holanda les encanta el carnaval porque aquí son católicos, en el norte de Holanda no celebran el carnaval. Y esta es la fiesta más tradicional del año. Ambiente y esto da mucha vida a los días fríos que tenemos aquí en Breda. Es un poco como el día del pregón, ¿no? Exactamente, un poco. Porque el príncipe del carnaval aquí es una figura similar a ¿cuál? El príncipe del carnaval sería como el alcalde, solo en funciones la semana de carnaval. Normalmente el alcalde da las llaves al príncipe del carnaval y el príncipe del carnaval es el que regenta la ciudad por todo este tiempo. Durante este tiempo Breda cambia de nombre y se le llama Kielegat. Esto pasa en todo el sur de Holanda. Ah, o sea, y todas las ciudades cambian de nombre. Los pueblos también. Welkom allemaal op de grote markt van het mooie Kielegat. Veo a la gente muy elegante a tu lado, ¿eh? Sí, muy elegante. Aquí los peñistas hacen peñas del carnaval y llevan galones dependiendo de los años que llevan en la comisión. Que esa señora lleva muchos años de peñista. 5 años lleva ya de carnaval. Bueno, ha terminado de caer la noche y ¿qué pasa ahora? Porque ha cambiado el tono de la fiesta. Ahora lo que va a pasar es que van a dar las llaves al príncipe del carnaval, que va a ser el alcalde de la ciudad durante todo este tiempo, durante todo el carnaval. Ah, mira. Gracias. Ahora lo que están haciendo es consagrar al príncipe del carnaval. Entonces han traído un cojín con las llaves de la ciudad y es lo que le van a otorgar al príncipe de este año. Bueno, salimos del lío del carnaval con la que está cayendo y ¿qué vamos a hacer?
Pues vamos a este bar, que es donde normalmente nos juntamos los españoles en Breda, y mi familia estaba dando un paseo y están ahora aquí, os los quiero presentar. ¡Hola! Bueno, ¿ellos quiénes son? Pues él es mi marido Nick, mi hijo Martín, que tiene 5 años, y ella es Sofía, que tiene 2 años. Hola. Hola. Bueno, que os veo que estáis aquí jugando al dominó, ¿eh? En Holanda es muy típico jugar a juegos de mesa en los bares. Te puedes encontrar lo mismo el dominó que las cartas para jugar al guiñote. Exactamente, el guiñote no sé si lo conocen, pero un ajedrez o un dominó seguro que lo podemos jugar. ¿Cuándo os conocisteis? En Salau, hace 14 años, ¿no? La playa de los Maños. Eso es territorio aragonés casi, ¿eh? Territorio aragonés totalmente. Y yo estaba con mis amigas y Nick estaba con los suyos y el destino, ¿sabes?, nos hizo juntarnos. ¿Y ellos dos ya han estado por Aragón o no? Sí, ¿dónde viven los yayos? ¿En Mon? ¿Os veis volviendo todos juntos a Monzón o no? ¿Qué os parece? La verdad que la vida en Aragón nos gusta mucho. De momento nos quedamos en Breda un tiempo más, pero ya se verá en un futuro. Bueno, pues yo creo que os vamos a dejar aquí que terminéis la partida, ¿vale? Vale, muchas gracias. Mamá, papá, Yaya, os quiero mucho. Un beso muy fuerte y un saludo también a mis chides. Adiós. Venga, nos vemos en Aragón. Adiós.